En este video vamos a ver los trámites que hay que hacer al llegar a España. Vamos a hacer una checklist de qué trámites van primero según la situación de cada uno. Una aclaración, en este video no voy a explicar cómo se realiza cada trámite, sino que voy a hacer directamente como un listado. Si alguno de los trámites que voy a nombrar no saben cómo hacerlo, escríbanme por mensaje privado que yo les paso la info. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, empezamos con pasaporte español. ¿Cuáles son los trámites al llegar? Primero de todo, empadronarse. Lo primero que hay que hacer. Luego, tramitar el DNI. Luego, estos tres, el orden de los factores no altera el producto. O sea, los pueden hacer o en paralelo o pueden empezar primero con este y luego con este. Yo se los puse así, pero no pasa nada. Lo que sí es importante es que respeten estos dos. Porque sin este, o sea, sin empadronamiento, no pueden hacer el resto de trámites. O sea que empadronarse DNI, primordial. Luego los demás, como ustedes quieran. Paso a paso para la gente que tiene pasaporte comunitario, o sea, de la Unión Europea. Ya sea italiano, francés, portugués, etcétera, etcétera. Empadronarse, primordial. Luego, tramitar NIE, CUE. No voy a entrar en detalles. Si necesitan saber más info, me pueden consultar y yo les paso los videos correspondientes a cómo hacer NIE, CUE. Y luego estos tres son indistintos. O sea, también lo mismo que para pasaporte español, el orden de los factores no altera el producto. Depende cómo quieran hacerlo. El número de seguridad social lo van a necesitar para trabajar, para buscar trabajo. La tarjeta sanitaria para ir al médico y tal de manera pública. Y el canje de carnet en caso de que quieran hacerlo. Info de los trámites que hay que hacer cuando vienen con un visado de larga duración. Ya sea una visa de estudios mayor a 6 meses, una visa no lucrativa, una visa nómade digital, etcétera, etcétera. Lo primero que tienen que hacer, empadronarse. Luego, lo segundo que tienen que hacer es la tarjeta TIE. Recuerden que tienen un mes desde que llegan para tramitar la tarjeta TIE. Por eso es muy importante que tengan ya lugar donde empadronarse y así no empiezan a desesperarse de que les va corriendo el tiempo para tramitar la tarjeta. Luego tienen estos tres trámites que son indistintos. O sea, pueden hacerlos o no, no pasa nada. Pero si quieren los pueden hacer, digamos. Son opcionales, pero están habilitados a hacerlo. Lo digo esto porque mucha gente piensa que con visa de estudio no puede canjear el carnet. Sí se puede, siempre y cuando el visado sea mayor a 6 meses. Tarjeta para familiar de comunitario. Este es el orden, pero, ojo, siempre primero de todo tiene que realizar los trámites el comunitario. O sea que primero vayan a ver el slide donde hablo de qué tienen que hacer los comunitarios y luego, una vez hechos esos trámites, el comunitario ya tiene su CUE en su poder, pueden empezar a hacer el trámite para los familiares de comunitario, ya sean esposas, esposos, hijos. Recuerden que estos dos trámites sí o sí hay que hacerlos. Luego, el resto de trámites son opcionales, o sea, pueden hacerlos o no. Y el orden en que hagan los otros tres trámites no hay problema. Ahora vamos a la tarjeta por familiar de español, que no es lo mismo que familiar de comunitario. En el caso de los que vayan a ser reagrupados por personas con pasaporte español, tienen que hacerlo bajo la figura del arraigo. El paso a paso es empadronarse, sacar la tarjeta TIE por arraigo. Recuerden que para poder tramitar el arraigo, primero tiene que haber hecho todos los trámites de residencia el ciudadano español, o sea, haberse empadronado, sacar su DNI. La figura del arraigo tiene algunas variantes respecto a la tarjeta de familiar comunitario, o sea, de la Unión Europea. Si necesitan saber bien qué documentación necesitan para tramitar el arraigo, escríbanme un mensaje privado que yo les paso el video donde damos bien toda la documentación que tienen que traer desde el país de origen. Este es un consejo común a todas las situaciones, ya sea que vienen con pasaporte español, con pasaporte italiano, con visados. El empadronamiento es fundamental en todas las situaciones, porque el empadronamiento hace que vos puedas seguir con el resto de trámites. Por eso es muy importante que lo que primero tienen que resolver, incluso desde país de origen, es dónde van a estar alojados. Ya sea en casa de un familiar que les permita empadronarse o un amigo, o si no, encontrar ya alojamiento que les permita empadronamiento. Recuerden
que muchas veces Airbnb y este tipo de alojamientos no permiten empadronamiento. Pregúntenlo siempre antes de reservar y antes de pagar. Lo mismo en las habitaciones. Los que vayan a alquilar habitaciones en pisos compartidos, antes de pagar algo, primero pregúntenle a la persona que les va a alquilar si les van a permitir empadronarse, porque si no, les va a trabar el resto de trámites. Bueno, recuerden que cualquier trámite que necesiten, si necesitan alojamiento en Barcelona o en Madrid que permita empadronamiento, si necesitan abrir cuenta antes de llegar, si necesitan tramitar la ciudadanía, si necesitan datos de gestores de confianza, cualquier cosa que necesiten en España, saben que pueden contar conmigo. Me pueden escribir un WhatsApp o me pueden escribir por mensaje directo, no hay ningún problema. Espero que les haya servido este video. ¡Chau! Nos vemos la próxima.